Una vez más, Dios les bendiga, agradecido a Dios por la bendición de poder compartirles la palabra de Dios, a la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en ella y llegue a tu corazón. El título del mensaje es Protegiendo a mi familia con la Biblia, basados en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Que el Señor nos dirija a través de esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, de nuevo pedimos tu dirección. Como siempre, Señor, tu ayuda a quien habla y tu bendición para quien recibe tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Protegiendo a mi familia con la palabra de Dios. Leyendo aquí y allá descubrí que las medusas no tienen columna vertebral, no tienen sistema nervioso central, ni siquiera esqueleto. Es decir, no tienen columna vertebral. Desgraciadamente, en esas condiciones hay muchos cristianos, hay muchos matrimonios y familias que no tienen una columna vertebral quien les dirija y les mueva correctamente. ¿Qué sucede en un tiempo? Se desploman, por así decirlo, y son arrastrados por todo el viento de doctrina, entre muchas otras cosas más. En Colosenses 3, aquí esta porción bíblica nos proporciona un esqueleto o el chasis para que todo cristiano crezca y madure sanamente. Estos versos nos proporcionan, por así decirlo, esa columna vertebral, esa estructura de cómo es la vida cristiana dentro y fuera de nuestra propia familia. Una de las cosas que Pablo quiere que entendamos es que somos cristianos que creemos en Jesucristo, que hemos dejado todo y confiado en Jesús para nuestra salvación, y que en Él hay un sentido y hay una razón de vivir en estos dos mundos en los que nos pone la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde hace calor, frío, humedad, etc. Pero también la palabra dice que estamos en una ciudadanía celestial, en Cristo. Lo repito, vivimos en este mundo. No necesitamos convencernos de eso, ni los necesito convencerlos, pero también vivimos en Cristo. Vivimos en unión con Cristo, vivimos en comunión con Cristo. ¿Recuerdan lo que expresa Pablo cuando escribe a Éfeso? Él dice, nos sentamos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso lo dice Efesios 2:6. Es decir, estamos sentados en estas sillas por quién sabe cuánto tiempo más, pero en cierto sentido también estamos sentados en las cómodas sillas del cielo. Y justo a nuestro lado está el magnífico cuerpo exaltado de Jesucristo. Y un día lo veremos. Ya estamos incluso ahora en unión con Él, pero un día lo veremos tal como Él es. Estamos en este mundo, sin duda, pero también estamos en Cristo. Y eso significa que debemos saber vivir nuestras vidas de esa manera. Eso significa que por lo pronto estamos en varias responsabilidades con las cosas de este mundo y al mismo tiempo con nuestras tareas que demanda nuestra ciudadanía celestial. Y mientras estamos en esta condición de este mundo, nos sugiere Pablo que pongamos la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de abajo. Dice Pablo en los primeros versos de este capítulo, es lo que nos recordaba. Entonces, diría Cantinflas, allí está el detalle, saber vivir en este mundo mientras nos espera el otro en el tiempo del Señor. Aquí quiero mencionar otro detalle que Pablo quiere que entendamos. Es el detalle de la gramática del Evangelio. Él nos dice algo que tú, yo y nuestra respectiva familia debemos hacer. Y si ya lo hacemos, es en base a algo que ya pasó. Lo hacemos porque estamos en unión con Cristo. Lo hacemos porque ya hemos sido salvos. Lo hacemos porque ya hemos experimentado la gracia. Lo hacemos porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos muerto al pecado y hemos sido hechos vivos para la justicia. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y resucitados a una vida nueva en la resurrección de Cristo. Esa gramática a la que me refiero es muy importante, porque Pablo no nos está diciendo que hagamos algo para ganar el favor de Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que hagamos algo por nosotros,
por nuestra familia, debido a lo que ya somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Así que date cuenta de quién eres. Eres un hijo del Rey, en unión con Cristo. Ahora, a nuestro texto lo vamos a dividir en 3 principios, aquí naturalitos que aparecen. El primero de ellos, lo que mi familia y yo debemos hacer con la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos como deber en el hacer con la palabra de Dios? Bueno, lo planteo de esta manera. ¿Qué debemos hacer con Dios? ¿Qué debemos hacer con su palabra? Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que la palabra de Cristo habite ricamente en ti y en mí. Eso es a lo que me refiero cuando les mencioné en los sermones anteriores, recordarán, de echar o arrojar la basura al basurero, de meterle la pala a todo aquello que puede contaminar nuestra vida y a nuestra familia en el crecimiento espiritual. A eso me refería en los sermones anteriores. Así que hagamos que la palabra de Cristo habite ricamente en nuestra familia para poder echar la basura y meterle la pala. Ahora Pablo está usando una imagen de palabras. Él quiere que la palabra de Cristo entre en nuestras vidas como un propietario, como aquel propietario que podría entrar en un nuevo hogar. Ya saben lo que es cuando nos cambiamos de casa. Y tal vez seas tú, tu esposa o alguien más de la familia que cuando entran a esa nueva propiedad dicen, bueno, eso tiene que irse. Y eso hay que limpiarse. Esto tiene que derribarse. Esa pared tiene que tumbarse, quitarse de ese lugar, tiene que desaparecer. Esas alfombras hay que sacarlas y esas cortinas hay que cambiarlas. Esas paredes hay que pintarlas de nuevo, entre otras cosas. Esa es la imagen verbal que Pablo está usando aquí. Así que permitamos que como familia la palabra de Cristo entre y tome posesión de nuestro hogar, de nuestros corazones, de nuestras vidas, y dejemos que habite en las grietas secretas del ser interior de cada miembro de nuestra familia. Dejemos que el agua de vida se filtre hasta las partes más internas de nuestro hogar. El Salmo 119:11, recuerdan, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿De qué trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Facilito, se trata de Jesús, se trata del Redentor, se trata de Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra, la Biblia, como la conocemos, es acerca de Cristo, de nadie más. Quiero que recordemos, en el camino de Emaús, allá a esos 2 desamparados, ahí el Evangelio de Lucas los describe como 2 personas tristes. Se habla de Cleofás, se habla de él y de su compañero. Están haciendo el viaje de varios kilómetros a Emaús, y Jesús viene al lado, aunque no lo reconocen. Y después de una serie de preguntas, ¿recuerdan lo que hizo Jesús? Él comenzó a exponerles, comenzando con Moisés y todos los profetas, las cosas concernientes a él mismo. En otras palabras, los llevó en un recorrido guiado por las escrituras del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, seleccionando aquí en la palabra varios pasajes a lo largo del camino. Y en cada uno de esos pasajes, recordarán, los guió a que se enfocaran en él. Les aclaró que el Antiguo Testamento trata principal y primordialmente de Cristo, del Redentor. Recordarán también ese maravilloso pasaje en Hechos capítulo 8, donde Felipe, sí, el etíope, ahí se encuentra con el etíope. Ya saben, él está en un carruaje, en un carro pues, y se dirige de regreso a la tierra allá con su reina de Candace, allá en Etiopía. Él lleva un pergamino, leyendo el pergamino de Isaías el profeta. Los pergaminos, quiero aclarar, que eran caros de comprar.
Incluso la reina de Egipto, de Etiopía, solo podía permitirse uno. Y su siervo en ese momento lo estaba leyendo. ¿Qué iba leyendo? Bueno, leía al profeta Isaías, en lo que hoy conocemos como el capítulo 53, que habla acerca de la oveja que es llevada al matadero. El cordero ante cuyos trasquiladores, dice la palabra de Dios, su boca enmudece. Es entonces cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y comenzando, dice Lucas, dice que con ese mismo pasaje le guió y le presentó a Jesús. ¿Se dan cuenta de que debemos dejar que la palabra de Jesús habite ricamente en nuestras vidas y en las de nuestra familia? Sucedió con Cleofas y su amigo. Sucedió con el eunuco. Ya saben, esto es lo que Jesús mismo dijo. Hay un pequeño, abran ahí en Isaías 50, por favor, versículo 4. Hay un versículo, o este versículo 4 en particular, es maravilloso. Es un versículo precioso. Es una descripción de Jesús. Dios puso esta palabra en boca del profeta Isaías, prediciendo lo que haría Jesús. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4, dice que el Señor me dio lengua de sabios para saber, ¿qué dice? Hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Lo que dice la palabra de Dios. Despertará mi oído para que oiga, como dice, como los sabios. Es como si dijera que cada mañana Jesús se despertara, escuchara la voz de su Padre. ¿Y cómo hizo Jesús eso? Amaba lo que el Padre hablaba. Amaba lo que escuchaba de Él. Amaba las Escrituras. Aprendió las Escrituras. Su mente estaba saturada con la palabra de Dios. Cuando he tenido la oportunidad de salir de la ciudad y ser recibido en hogares cristianos, he sido bendecido por quienes me han dado hospedaje. Se levantan temprano por la mañana y noto que pasan varios minutos leyendo y estudiando la Biblia con comentarios, con diccionarios bíblicos en sus mesas. Toman notas, no importando cómo esté el clima en esas tempranas horas del día. Y no importando que esté su servidor. Esas familias, a mí lo que me dicen es que aman la palabra de Dios, aman la Biblia. Por ello, otra vez les digo, que la palabra de Cristo habite ricamente en sus vidas, en nuestras vidas. Y les pregunto, ¿cuánto amas la Biblia? Esa para mí es una buena pregunta. ¿Realmente amamos la palabra de Dios cuando nos habla acerca de Cristo? ¿Echamos de menos la Biblia cuando no la tenemos? ¿Cuántos días pueden pasar sin acordarnos de acudir a la palabra de Dios? La respuesta es de cada quien. Si quieres que tú y tu hogar crezcan como cristianos, si quieres madurar espiritualmente en compañía de tu familia, deja por favor que la palabra de Cristo habite rica y abundantemente en ti y en la vida de cada uno de los miembros de tu hogar. ¿Puedes decir en este momento que amas la Biblia más que la comida física? ¿Que amas la Biblia porque es la palabra de Dios y la amas más que a nada en este mundo? ¿Que la Biblia es más dulce para ti que la miel? En la segunda enseñanza, no solamente vamos a ver en la primera lo que mi familia y yo debemos hacer con la Biblia. La segunda es lo que mi familia y yo podemos hacer con la Biblia. Dice la Escritura en el versículo 16, y enseñándoos y exhortándoos, dice, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es como preguntarnos, ¿cómo vamos a hacer eso? La respuesta es cantarnos unos a otros con salmos
e himnos y cánticos espirituales. Entonces, lo que nuestra familia y yo y ustedes podemos hacer con la Biblia simplemente es cantar. Cantar salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa no es la respuesta que esperabas. Ya sabes, deja que la palabra de Cristo habite en abundancia en ti, asistiendo al discipulado bíblico, escuchando la enseñanza del sermón dominical, platicando diariamente con Dios en oración y lo obvio, leyendo la Biblia. Es así como surgen nuevos cánticos de alabanza y de gloria para Dios. Y notemos, Pablo no está descartando ninguna de esas cosas, pero él quiere enfocarse en una forma particular en la cual la palabra acerca de Cristo puede habitar ricamente en nosotros. Cantando colectivamente, cantando, nos dice, los unos a los otros. No se refiere a cantar bajo la regadera. Esto de cantar es la de hacerlo en un espacio y lugar llamada iglesia. Esto es cantar unos a otros. Esto es cantar en un ambiente congregacional, en compañerismo cristiano, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe? La palabra salmo originalmente significaba, o se deriva al menos, de una palabra que significa tocar un instrumento. Y cánticos espirituales originalmente significaba canción inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, mientras cantamos estos diversos tipos de cantos, salmos e himnos, permitimos que la palabra de Cristo habite completamente en nuestras vidas. Al cantar esas melodías, no significa que ellas nos salven nuestras vidas, pero el principio de cantarle a Dios nos ayuda en nuestra formación, en nuestro crecimiento espiritual y algo más, impacta la vida de otros, como también a nuestras familias. Así que, cuando llegues a tu comunidad de fe, allí a la hora que tienes el servicio, cada aspecto de tu ser está involucrada en eso. No es solo tu cerebro, sino que tus afectos, tus emociones se despierten y todo tu cuerpo se involucra al cantar. Y lo que Pablo está diciendo es que una de las maneras de dejar que la palabra de Cristo more o habite abundantemente en cada uno de nosotros es que dejemos que la palabra de Dios afecte en la totalidad de nuestro ser. No solo aquí en la cabecita, no solo aquí en nuestro corazón. Permitamos que contagie nuestra voz, que contagie nuestros pulmones y mientras jalamos bocanadas de aire, mientras cantamos la canción, que todo tu ser esté siendo transformado por lo que Cristo ha hecho, porque Él te ha salvado, porque Él te ha rescatado, porque Él te ha sacado de las tinieblas a la luz, porque Él te ha transformado, porque Él te ha hecho un adorador de su nombre, porque Él te ha perdonado tus pecados y también porque Él te ha puesto en comunión consigo mismo. Por favor, deja que la palabra de Cristo habite y more ricamente en ti a través de los cantos que le damos a Dios. Pablo nos está diciendo que todos debemos hacer esto. No solo los cantantes, no solo los pájaros cantores con voces maravillosas, sino también nosotros, todos los que somos sus hijos. Uno de mis recuerdos más entrañables es el de un hombre y una mujer que ya no están con nosotros, están con Dios. Aunque ambos ya ancianos, fueron dulces y gentiles para conmigo. No cantaban para salvar su vida. Uno de ellos no podía llevar una melodía al ritmo o a los tiempos musicales. Se adelantaba o se atrasaba. La otra persona jamás se equivocaba al cantar. Ambos tenían una gran voz al cantarle a Dios y era un placer para mí escucharlos cantar. Insistían en cantar. No cantaban a gritos, eran cuidadosos para no desafinarse. Me encantaba escucharles cantar porque sin importar la falla del grupo musical o las fallas técnicas que pudiera haber existido,
el espíritu de ellos estaba dispuesto. Y ¿saben una cosa? Transmitían que amaban al Señor por la gran pasión que imprimían al hacerlo. Hubiera sido completamente incorrecto acompañarles en los cantos especiales por lo desafinado que soy. Pero allí estábamos con ellos dos, contagiándonos y edificándonos de su gran gozo, reunidos como cuerpo de Cristo, como personas imperfectas, cantándole al perfecto Dios de nuestras vidas. Cantemos salmos, cantemos himnos, cantemos cánticos espirituales en nuestra comunidad de fe y edifiquémonos mutuamente. Pablo nos está diciendo, ya saben, esta es una de las cosas que suceden cuando cantamos. Nos ministramos unos a otros. ¿Se dan cuenta del lenguaje que usa? Dice, enseñándose y exhortándose unos a otros. ¿Con qué, pastor? Salmos, himnos y cantos espirituales. Nos ministramos unos a otros a través de este proceso físico de hacer melodía al Señor. Hay algo en el canto que atrae a la totalidad de nuestro ser. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra naturaleza física. Y mientras cantamos, nos estamos ministrando unos a otros, nos animamos unos a otros. Y nos animamos para mirar arriba y contemplar con el ojo de la fe un festival coral allá alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores para su gloria, y la iglesia triunfante dirigiéndonos hacia ellos. ¿No es eso lo que parece decirnos gran parte del libro de Apocalipsis? Que la vida venidera es una de cantos gloriosos. Porque hay sentido en quienes hemos probado el Evangelio. Por eso cantamos. Cuando entendemos cabalmente lo que significa que nuestros pecados son perdonados y borrados por la sangre de Jesús, una vez que hemos probado eso, una vez que hemos experimentado lo que significa resucitar con Cristo y sentarnos con Él en lugares celestiales, no hay nada más que podamos hacer, excepto cantarle a nuestro Señor Jesucristo, cuando comprendemos todo lo anterior. Ahí ya cobra sentido y significado que nuestros labios, nuestros pulmones se hinchen y jalamos aire para emitir un canto de gloria al nombre y gloria de regocijo y de reconocimiento para nuestro Dios. Así que, no, mis amigos y hermanos, no dejen que las tribunas del estadio de fútbol superen el gozo palpable del canto congregacional. Y ese debe reflejarse en la comunidad de fe reunida como la iglesia de Cristo. Ayúdenme con lo siguiente. Si entrara una persona nueva a nuestro lugar de reunión y esa persona jamás en su vida cantó o escuchó un himno, me pregunto, ¿qué pensarían si viniera y se sentara a tu lado y nos escuchara mientras cantamos alabanzas a Dios? Esa persona notaría que en nuestra vida habita un espíritu renovado, un espíritu transformado que nos lleva a la unidad, a la comunión con Cristo a través de lo que cantamos. Notaría que somos hombres y mujeres salvados por la gracia de Cristo, por el canto que estamos teniendo. Notaría que somos hombres y mujeres justificados por la fe en Cristo y que es hacia donde nos dirigimos con absoluta certeza. Esa persona notaría que nos dirigimos hacia una ciudad eterna, hacia una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por último, no solamente lo que mi familia y yo debemos hacer, lo que mi familia y yo podemos hacer por la Biblia. Ahora es lo que mi familia y yo agradecemos por la Biblia. En el versículo 17, al final, dice la palabra de Dios, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, por lo que debemos y podemos hacer con la Biblia, tal vez te preguntes, ¿por qué darle gracias a Dios? Bueno, las razones nos las dice el propio texto bíblico, míralo. Dando gracias a Dios, Padre por medio de Él. En medio del 16, por la gracia recibida, por gratitud, por agradecimiento en nuestros corazones,
por la salvación dada. Por eso cantamos, porque estamos agradecidos. Por eso abrimos nuestros pulmones, nuestra garganta y nuestras voces y las cuerdas vocales emiten solo para Dios nuestra gratitud. Y quizá todavía te preguntes, ¿agradecidos de qué? Por lo que ya se ha hecho en nosotros. Lo dije hace un momento. Lo que se ha hecho en nosotros y por nosotros en el Evangelio. Por ello somos personas agradecidas. Lo único cierto de nosotros es que somos personas agradecidas. Así debe ser el cristiano. Tenemos gratitud en nuestros corazones por la gracia que hemos recibido en Cristo. ¿Sabes lo que canta la gente agradecida? Son muchísimas razones. Aquí algunas de ellas de por qué canta la gente agradecida. Y aquí enumero algunas que son propias, otras que recogí escuchando a ciertos creyentes. Miren, cantamos con gratitud porque Jesús nunca nos suelta. Lo dice la palabra. Cantamos con gratitud porque Jesús ha dado descanso a nuestra alma cansada. ¿Se acuerdan cuando nos entregamos? Eso sucedió. Cantamos con gratitud para devolverle a Cristo nuestra vida que siempre le ha pertenecido a Él. Reconozcamos este gran detalle. Cantamos con gratitud porque Jesús habita en nuestras vidas cuando lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Cantamos con gratitud porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Cantamos con gratitud porque Jesús es nuestra eterna alegría, aún en medio del dolor. Cantamos con gratitud porque a Jesús no podemos cerrarle nuestra garganta y nuestro corazón. Cantamos con gratitud porque en Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Para allá vamos con Él. Cantamos con gratitud a Jesús porque su promesa no es vana, es real y patente. Cantamos con gratitud a Jesús porque cuando estamos frente a Él no habrá más llanto ni dolor. Cuando estemos frente a su persona. Y cantamos con gratitud a Jesús porque junto a Él nuestra vida será una vida sin fin. Y por eso, diría una canción, y por muchas cosas más, hay un corazón que está profundamente agradecido. Espero que el tuyo también lo esté, por lo anterior y por tantas cosas que tú sabes que debes decirle a Dios gracias. Termino con lo siguiente. En nuestras familias, jóvenes y viejos, casados y solteros, todos sabemos y todos debemos y podemos ayudarnos a leer la palabra de Dios como familia. Al hacerlo en el núcleo familiar, lo único que surge es paz, sabiduría y esperanza en nuestro hogar. El problema es que pocas veces acudimos a ella integralmente en el hogar. Y al ser así, nuestro hogar se convierte en una olla bajo la lumbre con agua hirviendo. Colosenses nos recuerda que la paz y la esperanza no está atada a nuestras circunstancias. La paz y la esperanza viene de una persona y su nombre es Jesús. Pero hay que leer la palabra. Cuando Cristo y su palabra gobiernan nuestro hogar y guía cada corazón, podemos experimentar gratitud a Dios. Muchas cosas pueden adormecer un corazón inquieto. Muchas cosas pueden hasta alejarnos juntamente con nuestra familia de Jesús y de su palabra. Por eso leemos la Biblia. Por eso le cantamos a Cristo y le agradecemos a Dios. Estas prácticas son más que cosas buenas que hacer. Nos recuerdan lo que es verdad. Mientras leemos, mientras cantamos y oramos con gratitud, recordamos quiénes somos. Recordamos quién es Dios. Pero también reflexionamos sobre lo que Él ha hecho, sobre lo que Él promete hacer. Esas verdades asientan nuestros corazones y dan paz, gozo, alegría y armonía a nuestras familias. Les pregunto, ¿cuál área de tu vida necesita que Jesús te hable? ¿A quién buscas cuando la vida personal, matrimonial o familiar se ha vuelto vacía?
¿Cuáles son las 3 cosas por las que puedes estar agradecido en este momento? Anótalas. Y tómate un momento para agradecerle a Dios por lo que está haciendo en ti, por lo que está haciendo en tu hogar. ¿Cuál es el paso que debes dar, tú y tu familia, para permitir que la palabra de Dios habite en sus corazones, allí en su entendimiento, allí en toda tu vida? Les aconsejo, por lo anterior les aconsejo que te satures de la Biblia, que te llenes de la palabra de Dios. Apóyate y apóyense mutuamente. Celebren y edifíquense con salmos, himnos y cantos espirituales. Mencionen algunas canciones de alabanza a Dios. Escriban canciones si no las tienen. Cántenselas al Señor y dejen que la música mueva sus almas y la de su familia. Adoren al Señor por la grandeza de su gracia. Honren a Dios siendo constantes en la lectura de su palabra. No pintes tu raya. Permite que la palabra de Dios vaya a tu vida, habite en tu vida, en tu hogar. Y eso significa dedicarle tiempo a leer las Escrituras y dejar que cambien nuestros corazones, que cambien nuestras palabras y cambien nuestros comportamientos. Cuando compartimos lo que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras, Él puede usar nuestra historia para ayudar a otros. Cuando alguien de la familia necesita consejo, o cuando nosotros mismos necesitamos orientación, podemos buscar en la Biblia un consejo sabio que viene de Dios. Cuando leemos la Biblia y descubrimos el carácter de Dios, su carácter, adoramos con una comprensión más profunda de aquel que nos creó y nos salvó de la condenación eterna. El permitir que la palabra de Dios llene nuestros corazones y llene nuestras mentes, cambia completamente nuestra vida. El Salmo 19, la lectura devocional, dice que la Biblia revive nuestras almas, nos hace sabios, trae gozo, alegría y nos instruye sobre cómo vivir. Démonos cuenta, Dios quiere bendecir nuestro hogar a través de su palabra. Recibamos esa bendición hoy y que las Escrituras completamente llenen nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, gracias por enseñarnos en lo que debemos hacer con tu palabra, en lo que podemos hacer con ella y sobre todo agradecértelo por lo que ella nos da de esperanza, de paz, entendimiento, sabiduría y consejo para saber vivir en este mundo por el cual en este momento todavía estamos aquí, pero que algún día, según tu voluntad, estaremos en tu reino. Somos embajadores tuyos en este mundo. Ayúdanos a vivir sabiamente, empezando a escudriñar tu palabra. Perdónanos si nos hemos descuidado de ella, si nos hemos olvidado durante días o semanas o meses tal vez, Señor, de no leer tu palabra. Te pedimos perdón, que regresemos a ella y que surja esa paz, esa esperanza en el hogar de la familia representadas en este momento. Y si hay algún hogar necesitado de ti, tú los conoces mejor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Y si hay alguien en este momento que en verdad busca tu rostro, busca tu parecer, busca tu sabiduría, busca al Señor Jesús, que lo reconozca y te diga: Señor, ven a mí. Necesito de ti, necesito de tu sabia y poderosa palabra. Danos paz y entendimiento. En el nombre de Jesús, danos paz a mi familia, danos paz a mí. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Un apapacho.